Bienvenidos mis apreciados hermanos a este ministerio de Aprendiendo de Jesús y a las notas y comentarios de la hermana Lena G. de White sobre nuestra lección de Escuela Sabática número 12, titulada Amor y Justicia, los dos mandamientos más importantes. Poco a poco llegamos al final de esta lección, de este trimestre, donde hemos aprendido la importancia del amor de Dios, pero también de su justicia. Les invitamos a que compartan esta lección con todos sus contactos. Gracias por apoyar este ministerio de Aprendiendo de Jesús. Gracias por suscribirte, por dejarnos allí tu comentario y por darle like a este video. En esta lección vamos a aprender de Jesús y vamos a aprender de algo importantísimo para nuestra vida espiritual. Sé que esta lección será de gran bendición para cada uno de nosotros. Vamos a orar para comenzar. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, porque continuamos teniendo la oportunidad de estudiar tu palabra. Nos ponemos en tus manos de amor para entender, comprender y sobre todo poner en práctica cada lección que vamos a aprender. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Sábado 15 de marzo. Amor y justicia, los dos mandamientos más importantes. El amor de Juan por su maestro no era una mera amistad humana, sino que era el amor de un pecador arrepentido, que sentía que había sido redimido por la preciosa sangre de Cristo. Estimaba como el mayor honor trabajar y sufrir en el servicio de su Señor. Su amor por Jesús lo inducía a amar a todos aquellos por quienes Cristo murió. Su religión era práctica, razonaba que el amor a Dios debía manifestarse en el amor a sus hijos. Se lo oyó reiteradamente diciendo: Amaos, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice: Yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Primera de Juan capítulo 4 versículos 11, 19 y 20. La vida del apóstol estaba en armonía con sus enseñanzas. El amor que brillaba en su corazón por Cristo lo indujo a realizar el más ferviente esfuerzo y la más incansable labor por sus semejantes, especialmente por sus hermanos en la iglesia cristiana. Era un poderoso predicador, ferviente y profundo en su sinceridad, y sus palabras llevaban consigo el peso de la convicción. La edificación del carácter, páginas 51 y 52. Si amamos a Dios de todo nuestro corazón, debemos amar también a sus hijos. Este amor es el Espíritu de Dios, es el adorno celestial que da verdadera nobleza y dignidad al alma y asemeja nuestra vida a la del Maestro. Cualesquiera que sean las buenas cualidades que tengamos, por honorables y refinados que nos consideremos, si el alma no está bautizada con la gracia celestial del amor hacia Dios y hacia nuestros semejantes, nos falta verdadera bondad y no estamos listos para el cielo, donde todo es amor y unidad. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 221. Los siervos de Cristo no han de actuar según los dictados del corazón natural. Necesitan tener una íntima comunión con Dios, no sea que bajo la provocación el yo se levante y ellos dejen escapar un torrente de palabras inconvenientes que disten mucho de ser como el rocío y como las gotas suaves que refrescan las plantas agostadas. Esto es lo que Satanás quiere que hagan, porque estos son sus métodos. Es el dragón el que se enoja, es el espíritu de Satanás el que se revela en la cólera y las acusaciones. Pero los siervos de Dios han de ser representantes suyos. Él desea que trafiquen únicamente con la moneda del cielo, la verdad que lleva su propia imagen e inscripción. El poder por el cual han de vencer el mal es el poder de Cristo. La gloria de Cristo es su fuerza. Han de fijar sus ojos en su hermosura. Entonces podrán presentar el Evangelio con tacto
y amabilidad divina, y el espíritu que se mantiene amable bajo la provocación hablará más eficazmente en favor de la verdad que cualquier argumento. El deseado de todas las gentes, página 319 y 320. Domingo 16 de marzo. Los dos mandamientos principales. El doctor de la ley no estaba satisfecho con la opinión y las obras de los fariseos. Había estado estudiando las Escrituras con el deseo de conocer su significado real. Tenía vital interés en el asunto y había preguntado con sinceridad, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? En su respuesta tocante a los requerimientos de la ley, pasó por alto el cúmulo de preceptos ceremoniales y rituales. No les atribuyó ningún valor, sino que presentó los dos grandes principios de los cuales dependen la ley y los profetas. Esta respuesta, al ser elogiada por Cristo, colocó al Salvador en un terreno ventajoso frente a los rabinos. No podrían condenarle por haber sancionado lo declarado por un expositor de la ley. «Haz esto y vivirás», dijo Jesús. Presentó la ley como una unidad divina, enseñando así que es imposible guardar un precepto y quebrantar otro, porque el mismo principio corre por todos ellos. El destino del hombre será determinado por su obediencia a la ley. El amor supremo a Dios y el amor imparcial al hombre son los principios que deben practicarse en la vida. El deseado de todas las gentes, página 460 y 461. Cuando este joven príncipe vino a Jesús, su sinceridad y fervor ganaron el corazón del Salvador. Mirándole, le amó. En este joven vio él a uno que podría ser útil como predicador de justicia. Él quería recibir a este noble y talentoso joven tan prestamente como recibió a los pobres pescadores que lo siguieron. Si el joven hubiera consagrado su habilidad a la obra de salvar almas, habría llegado a ser diligente obrero de éxito para Cristo. Pero primeramente debía aceptar las condiciones del discipulado, debía consagrarse a sí mismo sin reservas a Dios. Al llamado del Salvador, Juan, Pedro, Mateo y sus compañeros, dejadas todas las cosas, levantándose le siguieron. Lucas 5:28. La misma consagración se exigió del joven príncipe, y en esto Cristo no pidió un sacrificio mayor del que Él mismo había hecho. Por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros por su pobreza fueseis enriquecidos. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 9. El joven rico solo tenía que seguir el camino recorrido por Cristo. Palabras de vida del Gran Maestro, página 392 y 393. Los que aman a Dios no pueden abrigar odio o envidia, mientras que el principio celestial del amor eterno llena el corazón, fluirá a los demás, no simplemente porque se reciban favores de ellos, sino porque el amor es el principio de acción y modifica el carácter. Gobierna los impulsos, domina las pasiones, subyuga la enemistad y eleva y ennoblece los afectos. Este amor no se reduce a incluir solamente a mí y a los míos, sino que es tan amplio como el mundo y tan alto como el cielo, y está en armonía con el de los activos ángeles. Este amor, albergado en el alma, suaviza la vida entera y hace sentir la influencia a todo su alrededor. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 221. Lunes 17 de marzo. Los dos mayores pecados. Muchos que llevan el nombre de cristianos sirven a otros dioses además del Señor. Nuestro Creador demanda nuestra dedicación suprema, nuestra primera lealtad. Cualquier cosa que tienda a disminuir nuestro amor por Dios o que interfiera en el servicio que le debemos se convierte en un ídolo. Los ídolos de algunos son sus tierras, sus casas, sus mercaderías. Las actividades comerciales se emprenden con celo y energía,
mientras que se deja en un segundo plano el servicio de Dios. Se descuida el culto familiar, se olvida la oración secreta. Muchos argumentan que su trato con sus prójimos es justo y creen que al proceder así han cumplido todo su deber, pero no es suficiente guardar los últimos 6 mandamientos del Decálogo. Tenemos que amar al Señor nuestro Dios con todo el corazón. Nada inferior a la obediencia a cada precepto, nada que sea menos que el amor supremo a Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, puede satisfacer las demandas de la ley divina. Comentarios de Elena G. de White en el Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 2, página 1105 y 1106. El enemigo sabe muy bien que si no tenemos amor mutuo, puede alcanzar su objetivo y herir y debilitar la iglesia. Al provocar diferencias entre los hermanos, los puede inducir a sospechar el mal, a hablar del mal, a acusar, condenar y aborrecerse. De esta manera se deshonra la causa de Dios, se arroja baldón sobre el nombre de Cristo y se le hace un daño indecible a las almas de los hombres. No es la oposición del mundo lo que nos va a poner en mayor peligro, es el mal albergado en nuestro seno lo que provoca nuestros más graves desastres. Es la vida carente de consagración, de lo medio convertidos, lo que atrasa la obra de la verdad y arroja sombras sobre la iglesia de Dios. Cada día con Dios, página 163. Grabemos en la mente el hecho de que la misericordia y el amor del Señor deben manifestarse a los hijos de Dios. Busquemos por cielo y tierra y no encontraremos otra verdad más definitivamente revelada que la que se manifiesta en misericordia precisamente para los que necesitan su simpatía, a fin de quebrantar todo yugo y dejar en libertad a los oprimidos. De ese modo, la verdad se vive, la verdad se obedece, la verdad se enseña. Hay mucha verdad que se profesa, pero la que se practica al aliviar las necesidades de nuestros semejantes ejerce una enorme influencia. Llega hasta el cielo y abarca la eternidad. Toda alma que habita este mundo está sometida a juicio. La experiencia de cada ser humano, la historia común de la vida, nos dice en términos inconfundibles, si pone en práctica las palabras y las obras de Cristo. Constantemente se repiten una cantidad de cosas que solo Dios ve. Aplicar a esas cosas los principios de la verdad producirá una preciosa recompensa. Casi todos son capaces de reconocer las cosas grandes e importantes, pero su vinculación con lo que se supone son los aspectos menos importantes de la vida, de manera que se los pueda ver como una unidad, es algo que los profesos cristianos hacen muy pocas veces. La religión es demasiado profesión y demasiado poca realidad. Cada día con Dios, página 222. Martes 18 de marzo. Dios ama la justicia. Cristo vino para dar al mundo un ejemplo de lo que podría ser la humanidad perfecta unida con la divinidad. Presentó al mundo una nueva fase de la grandeza cuando exhibió su misericordia, compasión y amor. Dio a los hombres una nueva interpretación de Dios. Como cabeza de la humanidad, enseñó a los hombres lecciones en la ciencia del gobierno divino, por las cuales reveló la rectitud de la reconciliación de la misericordia y la justicia. La reconciliación de la misericordia y la justicia no implicaba ninguna transigencia con el pecado ni ignorar ninguna demanda de la justicia, sino que dando su lugar debido a cada tributo divino, se podía ejercer la misericordia en el castigo del hombre pecaminoso e impenitente, sin destruir la clemencia de la reconciliación, ni perder su carácter compasivo, y la justicia se podía ejercer al perdonar al transgresor arrepentido, sin violar su integridad. Mensajes Selectos, tomo 1, página 305. Que los que ocupan puestos de importancia se desprendan del espíritu inmisericordia que tanto ofende a Dios,
Justicia y juicio son el cimiento de su trono. No suponga nadie que Dios ha dado a los hombres el poder para regir a sus prójimos. Él no aceptará el servicio de ningún hombre que dañe y desanime la heredad de Cristo. Ahora es el tiempo para que cada uno se autoexamine, se pruebe a sí mismo, a fin de que pueda ver si está en la fe. Investigad íntimamente los motivos que os mueven a la acción. Estamos ocupados en la obra del Altísimo. No entretejamos en la trama de nuestra obra una sola hebra de egoísmo. Comentarios de Elena G. de White en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 3, página 1167. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, dijo Jesús, si tuviereis amor los unos con los otros. Cuando los hombres no están vinculados por la fuerza o los intereses propios, sino por el amor, manifiestan la obra de una influencia que está por encima de toda influencia. Donde existe esta unidad, constituye una evidencia de que la imagen de Dios se está restaurando en la humanidad, que ha sido implantado un nuevo principio de vida. Muestra que hay poder en la naturaleza divina para resistir a los agentes sobrenaturales del mal y que la gracia de Dios subyuga el egoísmo inherente en el corazón natural. Este amor, manifestado en la Iglesia, despertará seguramente la ira de Satanás. Cristo no trazó a sus discípulos una senda fácil. Si el mundo os aborrece, dijo, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, mas porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo. Acordaos de la palabra que os he dicho, no es el siervo mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. El Evangelio ha de ser proclamado mediante una guerra agresiva, en medio de oposición, peligros y pérdidas. Pero los que hacen esta obra están tan solo siguiendo los pasos de su Maestro. Exaltada Jesús, página 292. Miércoles 19 de marzo, llamados a establecer la justicia. Los verdaderos adoradores de Dios obrarán las obras de Cristo, serán liberales con los necesitados, no apartarán al pobre de su derecho, ni inventarán una excusa para evitar ayudar a los que necesitan ayuda. Amarán a su prójimo como a sí mismos, no escondiéndose de su propio pariente, sino considerando la condición del pobre, del huérfano y de la viuda. No se apropiarán de ninguna porción de las justas ganancias de los que estén bajo su control. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti, oh Jehová, y sea en ti pecado. Deuteronomio capítulo 24 versículos 14 y 15. Y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Zacarías 7, 8 al 10. Leed las palabras de Cristo que se hallan en Mateo 23, 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe? Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Estas denuncias se dan como una amonestación a todos aquellos que por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ellos dicen, estamos decididos a hacer todas estas cosas. Dicen también, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas.
Así que dijo Jesús: dais testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. ¿Qué lecciones encontramos aquí? ¡Cuán terribles y decisivas! Jesús dijo: por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Esta profecía fue literalmente cumplida por los judíos en la forma de tratar a Jesús y a los mensajeros que Dios les envió. ¿Seguirán los hombres en estos últimos días el ejemplo de aquellos a quienes Cristo condenó? Testimonios para los ministros, página 79. Jesús no era comprendido por sus hermanos, porque no era como ellos. Sus normas no eran las de ellos. Al mirar a los hombres se habían apartado de Dios y no tenían su poder en su vida. Las formas religiosas que ellos observaban no podían transformar el carácter. Pagaban el diezmo de la menta y el eneldo y el comino, pero omitían lo más grave de la ley, es a saber, el juicio y la misericordia y la fe. El ejemplo de Jesús era para ellos una continua irritación. Él no odiaba sino una cosa en el mundo, el pecado. No podía presenciar un acto malo sin sentir un dolor que le era imposible ocultar. Entre los formalistas, cuya apariencia santurrona ocultaba el amor al pecado y un carácter en el cual el celo por la gloria de Dios ejercía la supremacía, el contraste era inequívoco. Por cuanto la vida de Jesús condenaba lo malo, encontraba oposición tanto en su casa como fuera de ella. Su abnegación e integridad eran comentadas con escarnio. Su tolerancia y bondad eran llamadas cobardía. El deseado de todas las gentes, página 67. Jueves 20 de marzo. ¿Quién es mi prójimo? Muchos son los que han desmayado y están desanimados en la gran lucha de la vida, cuando una palabra de bondadoso estímulo los hubiera fortalecido para vencer. Nunca debemos pasar junto a un alma que sufre sin tratar de impartirle el consuelo con el cual somos nosotros consolados por Dios. Todo esto no es sino el cumplimiento del principio de la ley, el principio ilustrado en la historia del buen samaritano y manifestado en la vida de Jesús. Su carácter revela el verdadero significado de la ley y muestra qué es amar al prójimo como a nosotros mismos. Y cuando los hijos de Dios manifiestan misericordia, bondad y amor hacia todos los hombres, también atestiguan el carácter de los estatutos del cielo. Dan testimonio de que la ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma, Salmo 19:7. Y cualquiera que deja de manifestar este amor viola la ley que profesa reverenciar. Por el sentimiento que manifestamos hacia nuestros hermanos, declaramos cuál es nuestro sentimiento hacia Dios. El amor de Dios en el corazón es la única fuente de amor al prójimo. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Amados, si nos amamos unos a otros, Dios está en nosotros y su amor es perfecto en nosotros. El deseado de todas las gentes, página 466. Las características más necesarias y que deben atesorar los que respetan los mandamientos de Dios son la paciencia y la perseverancia, la paz y el amor. Cuando falta el amor, ocurre una pérdida irreparable. Las personas se alejarán de la verdad aun cuando se hayan relacionado con la causa de Dios. Nuestros hermanos que ocupan puestos de responsabilidad y que ejercen poderosa influencia deberían recordar las palabras del apóstol Pablo inspiradas por el Espíritu Santo. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí,
Romanos capítulo 15, versículos del 1 al 3. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 397. Por muy noble que sea lo profesado por aquel cuyo corazón no está lleno del amor a Dios y a sus semejantes, no es algo verdadero, no es verdadero discípulo de Cristo. Aunque posea gran fe y tenga poder aún para obrar milagros, sin amor su fe será inútil. Podrá desplegar gran liberalidad, pero si el motivo es otro que el amor genuino, aunque dé todos sus bienes para alimentar a los pobres, la acción no le merecerá el favor de Dios. En su celo podrá hasta afrontar al martirio, pero si no obra por amor, será considerado por Dios como engañado, entusiasta o ambicioso e hipócrita. La caridad es sufrida, es benigna, la caridad no tiene envidia, la caridad no hace sin razón, no se ensancha. El gozo más puro surge de la más profunda humildad. Los caracteres más fuertes y nobles están edificados sobre el fundamento de la paciencia, el amor y la sumisión a la voluntad de Dios. Los Hechos de los Apóstoles, página 256 y 257. Viernes 21 de marzo, para estudiar y meditar. Matutina Reflejemos a Jesús, 5 de julio, la perfecta unidad para el éxito, página 192. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17:21. Insto a nuestros hermanos a dejar de criticar y de hablar mal, y acudir a Dios en ferviente oración, pidiéndole que ayude a los que se equivocan. Únanse unos con otros y con Cristo. Estudien el capítulo 17 de Juan y aprendan cómo orar y cómo vivir la oración de Cristo. Él es el Consolador. Él morará en sus corazones, haciendo que su gozo sea cumplido. Sus palabras serán para ellos como el pan de vida, y con la fuerza así obtenida, serán capacitados para desarrollar caracteres que serán una honra para Dios. Un perfecto compañerismo cristiano existirá entre ellos. Se verá en sus vidas el fruto que siempre aparece como resultado de la obediencia a la verdad. Hagamos de la oración de Cristo la regla de nuestra vida, a fin de que podamos formar caracteres que revelen al mundo el poder de la gracia de Dios. Ha de haber menos charla acerca de pequeñas diferencias y un estudio más diligente de lo que la oración de Cristo significa para quienes creen en su nombre. Hemos de orar por la unión y entonces vivir de tal manera que Dios pueda responder nuestras oraciones. Es la perfecta unidad, una unidad tan estrecha como la unión que existe entre el Padre y el Hijo, lo que dará éxito a los esfuerzos de los obreros de Dios. La completa unión con Cristo y unos con otros es absolutamente necesaria para la perfección de los creyentes. La presencia de Cristo por la fe en los corazones de los creyentes es su poder, su vida. Produce unión con Cristo, tú en mí. La unión con Dios por medio de Cristo hace perfecta a la Iglesia. A quien busque servir a los demás con abnegación y sacrificio, le serán dados los atributos de carácter que lo recomendarán ante Dios y desarrollará sabiduría, verdadera paciencia, clemencia, bondad y compasión. Esto le da un lugar privilegiado en el reino de Dios. Nada puede perfeccionar la perfecta unidad en la Iglesia, sino el espíritu de una paciencia semejante a la de Cristo. Satanás puede sembrar discordia, solo Cristo puede armonizar los elementos discordantes. Cuando como obreros individuales de la Iglesia amamos a Dios por